Buen día, buen día. Cielos. Bueno, a ver, a ver, a ver. Bueno, buenos días a todos ahí. Espero que tengan un buen día, aunque está medio fresco. Eh, bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. No sé si vieron sus parciales. Ayer corregí los que de los dos chicos que rindieron la prórroga. Hago una aclaración porque por ahí la opción de que no tiene muy claro, pero bueno, en la universidad se aprende como en la escuela todas las cosas. Ustedes tienen dos parciales y un recuperatorio, ¿eh? ¿Sí? Eh, Sería como estar siempre mismo, pero algunas veces es importante poder refrescar esas cosas. En el sistema tenemos el sistema de promoción y tenemos el sistema de alumnos regulares. Para la forma es diferente, pero la realidad es la misma, ¿eh? En la promoción tienen tres exámenes eh, parciales y en final. Y tienen los trabajos prácticos, o sea que ustedes cuentan 4 notas. Para el alumno regular pasa exactamente lo mismo. Ustedes tienen eh, dos parciales, el final y los trabajos prácticos. Y para ambos casos tienen un recuperatorio, ¿eh? ¿Qué significa eso? Que eh, si tienen alguno de los dos parciales, necesariamente en uno viene, eso es obvio, ¿eh? Entonces, en uno tiene que salir bien, aunque en el otro salgan mal, ¿eh? Y finalmente tiene la opción del recuperatorio. Ahora bien, ustedes saben que desde que se modificó el régimen pedagógico de los estudiantes hace algunos, ustedes no necesitan justificar por qué se presentan antes. Si uno no se presentaba al parcial, perdía la materia. ¿M? O sea, con un ausente, el ausente no se computa como nota, se perdía la materia. Actualmente eso no pasa. ¿M? Entonces, eh, el alumno puede ausentarse, no se cuenta el ausente, pero necesariamente el segundo parcial tiene que salir bien, porque es lo único que le da paso al recuperatorio, ¿eh? Que si ustedes, los dos parciales, en uno salen mal, ustedes saben que siempre está la posibilidad del recuperatorio, pero no lo liquida tan rápido como si ustedes no se presentan al examen, porque no tienen otra opción. O sea que en el segundo, sí o sí tienen que salir bien. ¿Mm? Porque en el recuperatorio sería como el primer parcial nada más, ¿eh? ¿Me entienden? Así que por ahí tienen que tener cuidado. Hay alumnos que pidieron la prórroga cuando ustedes tienen algún problema, que tampoco hoy tienen que hacer ningún trámite. El alumno que va a pedir prórroga directamente le avisa al profesor que va a pedir prórroga porque trabaja, porque tiene algún inconveniente, etcétera. Está bien, está bien. Esa persona ha sido responsable, avisa y no pierde la opción. Ahora bien, de los alumnos este, que han pedido la prórroga, el 50% no se presentó. No ha perdido la materia todavía, tiene que sí o sí en el segundo parcial salir bien, ¿eh? Está claro. Eso digo por las dudas, ¿eh? Si no tiene ahí claro eso, ¿eh? Esta es la cuestión. Bueno. Les estaba por subir la foto.
Sí, en el sistema, pero hay un problema en el sistema justamente, así que no se puede subir las notas. O sea que la nota, igual que ustedes tienen, es la nota que está en el, en el aula virtual, que tampoco podía entrar hoy. Yo entré y después no me dejó de entrar de vuelta. Es la misma que está ahí, digamos, ¿eh? Pero se la tengo que subir al sistema para que eso se oficialice, ¿eh? ¿Quién es? Me habló ahí que rindió ayer. ¿Quién es? ¿Bianchi o Vallejos? No vi quién es. Alguien que preguntó algo ahí. Bianchi. Bianchi. Ya está corregido, ¿eh? Está corregido desde anoche, digamos. Fíjate, si podés entrar al sistema, ahora no se podía, ya está la nota del examen, ¿eh? Por las dudas. Está de las dos chicas que se presentaron, de Vallejos y de Bianchi, ¿eh? Bianchi o Bianchi, ¿eh? De las dos, eh, el examen ya ha ido, ¿eh? Por cierto, están aprobadas las dos, ¿eh? Por si tenés algún dilema ético, ¿eh? Bueno, nosotros ayer habíamos comenzado el desarrollo de un tema que en realidad es la culminación de toda una parte. Ahí, perdón, alguien pregunta ahí, las notas en el SIU se tienen que cargar con nota cerrada sería, ¿eh? Tiene que ser nota redonda, no se puede poner porcentuales porque el sistema no acepta. O sea que eh, si tienen 8 hasta 50, el que decide de última si 8 o 50 es el profesor, ¿eh? Pero en menos de 50, obvio que no es 8, ¿eh? No sé quién preguntó ahí, ¿eh? Y alternativa sí es menor a 50. Lo que hago en algunos casos, hay alguien pregunta si yo tengo 650. No sé. Yo me vuelvo a mirarle bien, que es lo que me pasó antes de ayer, el domingo, como tenía un tiempo libre, me puse a mirar que en algunos casos había sido muy generoso, que en realidad la respuesta era maléfica, ¿eh? Entonces me puse a mirar si había sido bastante equitativo o no, ¿eh? Entonces en algunos casos la nota va a quedar 6, no sé si este es el caso, ¿eh? Va a quedar en 6 nomás, porque me puse a mirar de vuelta, por eso en algunos casos, si ustedes miran la nota, ha sufrido modificaciones, ¿eh? Nosotros hasta que eso no se cierre, nosotros los profesores podemos modificar las notas, ¿eh? Por eso ayer el domingo me puse a mirar ahí, si en algunos casos no había sido muy generoso, digamos, ¿eh? Creo que se fui bastante generoso en casos, pero en algunos casos ya fue un poco extremado ya ese en la generosidad. Entonces volví a mirar a ver cómo funcionaba eso, ¿eh? Si está bien lo que habían puesto en primera instancia o se podía modificar. Hasta que no se cierre y no se cargue, eso es modificable, ¿eh? El profesor puede modificar eso. Está dentro de su posibilidad, digamos, ¿no? ¿Alguna pregunta más en relación a eso? De las notas y qué sé yo. Bueno, Profe, yo tengo una nosotros, consulta sí, antes señor. del tema. El primero es sobre los recuperatorios. ¿Cada parcial tiene su recuperatorio o hay un recuperatorio No. solamente? Y el segundo es el Hay un examen final. Es oral, o sea, va a ser un oral y a cámara abierta. sí. Primera cuestión. El recuperatorio es un solo recuperatorio, ¿eh? No existe un recuperatorio para cada parcial, ¿eh? Porque si no sería un carnaval, digamos, ¿eh?
Entonces lo que existe es un solo recuperatorio. Puede ser para el primer parcial uno. Vamos a suponer que vos, hipotéticamente, no sé tu condición, pero no la vamos a hacer pública, dijo uno. Hipotéticamente vos sacaste un 8, pero en el segundo sacaste un 3. Entonces el recuperatorio corresponde al parcial. ¿Sí? El primero está subsanado, digamos. Pero si vos sacás 8 y 4, ya fue, ¿eh? Aprobaste, ¿eh? Así es simple. Así que por las dudas, si esa es tu duda. El examen sí es oral, siempre es oral, ¿eh? No se hace escrito. Es, materia se hace escrito cuando la cantidad de alumnos es muy grande. Pero en general los exámenes siempre son orales. Es un coloquio, se llama, ¿eh? Es una conversación entre el profesor, porque una mesa de examen, y el alumno. Así que es oral siempre. En la diferencia que cambia en el formato anterior, ahora, es que ahora lo tenemos que hacer virtual. Nosotros mandamos un enlace, si ustedes están bien y ya, ustedes para rendir arqueología, lo único que necesitan hacer es aprobar la materia inicial, que sería introducción. ¿Sí? Si ustedes rinden introducción y salen bien, realmente hay muchos chicos que rinden introducción de julio. En julio nosotros tenemos la mal llamada mesa de julio, en realidad es julio-agosto. En julio tenemos un llamado y en agosto tenemos el siguiente. Pero se llama llamado de julio, digamos, ¿eh? De vacaciones de invierno. Entonces, que rinde en julio, introducción, y en agosto rinde arqueología. ¿Está tu pregunta subsanada, Martín? Sí, profe, muchas gracias. No, no hay ningún problema. Bueno, nosotros ayer habíamos hablado un poco de los Olmeca, ¿eh? Ese grupo que se instala, que en realidad se da en Tustla, la zona alta se presume, migró, se instaló en los actuales estados de Veracruz y Tabasco, constituye esa zona de llanura extensa, es una región bastante húmeda, tal vez la más húmeda de la zona de Mesoamérica, con un alto nivel de precipitaciones y con ríos que desbordan, que llegan al Golfo, ¿eh? Y que se configura, el terreno es muy fértil, ¿eh? Así como una suerte de limbo, ¿eh? Tiene una gran, esto le posibilita que sea una región con un alto potencial agrícola y que se pueda establecer una población interesante, ¿eh? Esos aspectos positivos, ¿eh? Ahí se van a sentar la gente olmeca, ¿eh? El grupo olmeca, que se le llama hombres de caucho, porque es una región donde este árbol va a tener un gran desarrollo, pero también se le llama la gente de Lule, ¿eh? Del país de Lule, ¿eh? Se presume que estos grupos hablaron diversas lenguas. Algunos dicen que puede ser una lengua de las familias y otros de la lengua de los náhuatl, ¿eh? Pariente de los mexicas, ¿eh? Ahora bien, va a tener tres grandes, que ya lo aclaramos el otro día, que son primero, la venta, Tres Zapote, pero nosotros le llamamos esto como una sociedad, en palabras de Gordon Children, sería una revolución urbanística, porque nosotros habíamos hablado de que primero los grupos vivían en campos, eran cazadores recolectores, etcétera,
y cada tanto iban mudando de lugar. Después vamos a asistir a una serie de aldeas que se van a instalar. Van a ser muchas aldeas con poca población, no exagerada, que van a ir domesticando algunos productos, sobre todo el maíz, los frijoles, calabaza, ají, etcétera, pero que van a ser pequeñas. Después van a surgir los centros ceremoniales, que como habíamos hablado, los centros en primera instancia son centros ceremoniales. Las aldeas no van a estar en el centro ceremonial. Eso ya lo habíamos aclarado. Eso pasa en la zona andina y también pasa en la zona de Mesoamérica. Esta gente no, no va a vivir en los centros ceremoniales. Solamente quienes van a vivir en el centro ceremonial, que habíamos dicho en principio, ¿quiénes van a vivir ahí? Profe, ¿puede repetir las zonas en la zona andina y cuál es la otra? No entendí, no te escuché. Pregunta. ¿Puede repetir las zonas en las zonas andinas y cuál es la otra? En la zona de Mesoamérica. El fenómeno se produce en la zona andina que ya vimos y en la zona de Mesoamérica. La población va a vivir dispersa y los centros ceremoniales solo van a estar establecidos para el culto. Así que en el centro ceremonial, solamente van a vivir los sacerdotes. Exacto. Solamente ese grupo, o esa aristocracia, o esa élite, como se lo va a llamar después, la que se va a establecer. ¿Mm? Ahora bien, cuando hablamos de los olmecas, vamos a llamar que son la civilización madre, porque en realidad no va a ser una ciudad todavía, pero podemos hablar de una incipiente localidad, ¿sí? O pueblo. Eso sería la realidad. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Parece que sí, pensé que era mi internet. Yo también. Creo que se fue a atender a alguien. Ah, sí, parece que sí. Entonces, no podemos hablar de una ciudad, disculpen un minutito, no podemos hablar de una ciudad, pero sí podemos hablar de pueblos incipientes. De pueblos incipientes. Nosotros vamos a ver que ninguna de estas localidades, por lo que vimos ayer, supera los 1.500 habitantes. Ninguna de las tres. La más importante va a ser la venta, pero no necesariamente va a llegar a ser una ciudad. Esa va a ser la situación. Profe, Sí, te escucho. ¿es la venta o la venta? La venta, la, como dirían ustedes, con B corta. Ok. ¿Sí? Sí. Eh, Las tres poblaciones van a ser indiscutiblemente pequeñas, pero van a conformar una estructura, podríamos llamar urbana, donde las casas se van a ubicar alrededor ceremonial y van a tener una plaza central.
¿Mm? Eso es lo que va a hacer. Ustedes tienen que darse cuando ustedes vean, no sé, historia colonial, etcétera, que es cuando se sucede el fenómeno del poblamiento argentino, que la cosa decía que una población pase de ser una villa a ser una localidad, pueblo, le daban cantidad de pueblo o ciudad, era justamente la existencia de una plaza central. ¿Está? Entonces estos centros, generalmente la mayoría de ellos van a estar ubicados cerca de ríos también. En el primer de los casos, San Lorenzo cerca del río Coatzacoalcos, y se establecen en la época del periodo preclásico. Este sería el primer centro. Más o menos dura entre el 1200 y el año 900. Este centro importante entra en una etapa de declive y pudo haber sufrido algún tipo de violencia, dijimos ayer. No hay una certeza de por qué entra en declive y se va la gente del lugar. Se mutilan monumentos, o en algunos casos se los entierra, y pasa el predominio a la localidad que sería La Venta, cerca del río Tonala. Es el centro más importante, tal vez de los tres, y dijimos que entre el año 600 o el año 500 antes de Cristo también entra en crisis y desaparece. Y el último sería Zapotes, que está bastante alejado de los anteriores y está cerca de Tuzla. Tuzla se pensaba, es una zona montañosa, que se pensaba que posiblemente los olmecas se originaron ahí. Esto en el preclásico tardío. Bueno, ¿cuáles son las características de estos centros? También hablamos de que hay una organización, que hay una cierta estructura jerárquica ya no es tan una sociedad igualitaria, hay una élite que maneja o gobierna la situación, no podemos hablar de una monarquía, ni por cierto podemos hablar de un Estado todavía, pero podemos hablar de una suerte de jefatura. En todos estos centros ceremoniales va a haber grandes plataformas, edificaciones, no van a ser las edificaciones que nosotros posteriormente vamos a hablar, vamos a Teotihuacán, en Tula o en Tenochtitlán, porque hay una cuestión que es la utilización del material. ¿Qué tipo de material pudieron haber utilizado esta gente? ¿Y qué material posteriormente va a utilizar la gente de la zona alta? Que ahí va a estar la diferencia. ¿Qué material, con qué material ustedes presumen que esta gente hacía plataforma? Con las Los piedras, muros? digamos. Con piedra. En esta zona piedra, ¿te parece? Zona baja. ¿Arcilla? Muy bien. Uno de los materiales, la arcilla. ¿Qué otro usaban? ¿Madera? Madera, muy bien, madera. Por eso va a ser, en la mayoría de los casos, estos centros ceremoniales, en gran parte van a desaparecer, justamente por el material que se va a usar. Aún así, algunos elementos de esa etapa han llegado hasta nuestros días, o sea que quiere decir que no es todo tan efímero. Poseían grandes esplanadas, un sistema de drenaje donde también estaban algunos animales, que estos animales eran utilizados en las ceremonias. En la zona de La Venta existe un complejo de construcción que se extiende a más de 19 kilómetros. Hay una artificial que, como ustedes dijeron, se utiliza la arcilla, pero también dijimos allí utilizaban otros materiales que no necesariamente eran de la zona suya. ¿Qué materiales usaban? Ayer dijimos que ellos, una de las características de ellos, no solamente las pirámides a construir, las plataformas, etcétera, sino
las cabezas colosales. ¿Esas cabezas colosales con qué se construían? Basalto. Jade. Basalto. Usaban el jade para las figurillas. El basalto es un material con el que ellos van a Volcánica. hacer que ellos van a hacer unas cabezas colosales que lo buscan a más de 100 kilómetros de donde se instalan. Imagínense que en 1964, cuando llevaron, hay que pensar cómo esta gente trabajaba también, ¿eh? O sea que se necesitaba, para traer esto se necesitaba ¿qué cosa? Le va a pasar a los egipcios también después, más adelante. O por la misma época, diríamos, ¿eh? ¿Para transportarlo? ¿Eso es lo que pregunta? Para- ¿Eh? Sí, Lo que para usted está preguntando es transportarlo. qué necesita para transportarlo. Claro, Gente de para otros lados. ellos ¿cómo lo van a transportar? ¿Qué van a necesitar? Esclavos. Mano de obra, personal. Mucha mano de obra para transportar esos grandes bloques de basalto. Imagínense que en 1964, cuando se llevó el primer de esas cabezas colosales que pesan 1 tonelada, bastante más de 1 tonelada, ¿eh? Lo llevaron a la Ciudad de México, al Museo Nacional de Antropología, donde hoy se exhibe. Lo llevaron en un enorme camión del ejército y lo tuvieron que subir con una serie de poleas y un andamiaje bastante complejo de lo pesado que era. Imagínense que ellos necesitaban mucha fuerza laboral, mucha fuerza de trabajo, para trasladar esos grandes bloques para después trabajarlo. Porque ellos no solo lo traían, sino lo trabajaban. Ahí está bastante de ello, ¿eh? ¿No usaban ningún También en tipo la red. de animal entonces? ¿Cómo? ¿No usaban ningún animal? No, porque no olvides que acá no tenemos animal de cargas como podría ser en la zona andina. En la zona andina sí, ellos utilizaban a esos animales para transportar bloques de piedra. No que es tan grande tampoco. Para transportar los animales de carga que había ahí, que son los camelidos. En esta zona acá es solamente la fuerza de los cuerpos, ¿eh? De las personas. También utilizan, dijimos, basado. Ahí alguien señaló, Tomás creo que se llama, la utilización del jade. Sí, el jade se utilizaban para para seccionar estatuillas, figurillas, etcétera, muy buena calidad, con distintos tipos de jade, ¿eh? De distintos colores me refiero, ¿eh? Y también utilizaban la serpentina, ¿eh? Sí, te escucho, Florencia. Entonces se podría decir que el jade era más para las artesanías, más que para alguna construcción o... Claro, el jade es artesanía fina, porque ellos ese jade van a trabajar, y muy bien. Después, ¿qué van a hacer ellos con esa artesanía fina que vos decís? ¿Qué van a hacer ellos? Ayer vimos algo, dijimos. ¿Qué hacen con esa Las artesanía máscaras. fina? ¿Cómo? ¿Qué hacen con esa artesanía fina? Como era un material, Intercambio, venta. como era un material muy llamativo, también lo usaban para intercambio, para ofrendas. Intercambio. Sobre todo intercambio. No se olviden que la cultura de ellos se hace popular, diríamos hoy, a través del intercambio. No es imposible que hayamos encontrado restos de sus artesanías muy finas en lugares tan distantes como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, el centro de México, el estado de Michoacán. Imagínense que si ustedes miran en un mapa de México, Michoacán está bastante distante de la zona del Golfo, ¿eh? Mirando un mapa, hagan el ejercicio de ver un mapa
Y miren la zona donde en un mapa se encuentra la ciudad de Veracruz, porque estos centros importantes, todos van a estar en esa región. Para que ustedes se den idea, ¿eh? También en la zona de Tres Zapotes, como también en San Lorenzo, ellos habían encontrado entre 50 y 60 montículos. Todos eran montículos de tierra, que después la apisonaban y la consolidaban. Después obviamente, las cabezas colosales que tienen más de 2 y 3 metros de altura. En algunos casos se presume que son jefes, en otros que son los jugadores del juego de pelota, lo van a inventar ellos, y en una tercera posibilidad son los jefes religiosos, pero no nos olvidemos eso que habíamos dicho ayer, que los pómulos salientes, las orejas, la nariz ancha, la boca gruesa, implican, además de que posiblemente eran personas importantes, otra cosa dijimos, Se basaban en la Ellos fisonomía. ¿Cómo un eran aspecto ellos? de la digamos? fisonomía. Claro, sería la fisonomía de la gente anterior a nuestros antepasados, Fíjense qué interesante. También hacían grandes bloques con tallas antropomórficas, o sea, con representaciones del hombre y también de los animales. Cuando hablábamos hoy de la circulación, dice que algunos de los lugares donde llegaron a encuentros de ellos van desde el Distrito Federal, que está en el centro del Valle de México, hasta lugares distantes sobre el Pacífico, en la misma República de México actual, y en América Central. También se utilizaban otros materiales. Hoy alguien se allí, y es cierto, el material que nosotros llamamos obsidiana. La obsidiana es un material muy fino. Yo se los voy a mostrar un poco acá, no sé si se va a ver bien, pero miren, es un material, hoy dijo un colega de usted, es cierto, es un material volcánico, muy refinado, que ellos lo trabajan, es muy llamativo, brilla como si fuese oro o plata, en muchos casos, pero que ellos le van a dar más valor en realidad que al oro y la plata, para que ustedes tengan una idea. Claro que no lo podemos ver en vivo, pero bueno. Utilizar la obsidiana también para hacer cerámicas, de muy confección, diríamos hoy. También en algunos casos se presume que utilizaron el hierro, porque ellos hacían, a ellos la atención, y armaban, confeccionaban unos espejos muy llamativos también, que se encontraron varios de ellos en estos lugares. Ellos también tienen un calendario, y en algunos casos se presume que ellos tuvieron algún tipo de escritura, forma de glifos, etcétera, que en algunos casos no ha sido posible, digamos, descifrar el significado, a diferencia de lo que va a pasar después con los mayas. El desarrollo de mecas va a ser en realidad si queremos, una situación de grupo embrionario, pero con visas de constituir en algún momento en un estado. Es lo que va a ser la diferencia con centros importantes que van a surgir en otro momento, como son Montbán o Teotihuacán, que ahí sí vamos a tener una concentración poblacional mucho más importante
una concentración poblacional muy importante, en más de un caso va a superar los 20.000 habitantes. En el caso de Teotihuacán va a tener más de 200.000 habitantes. Va a ser la primera gran civilización urbana. También podemos inferir que a pesar de que este no era un pueblo específicamente guerrero, tal vez en algún punto sí llevaban a cabo algún tipo de actividad bélica, sobre todo teniendo en cuenta con lo que hemos hablado ayer, que estos pueblos practican los sacrificios. No van a ser del tipo que se va a llevar a cabo posteriormente, pero sí van a hacer alguna suerte de sacrificios, danzas ritualísticas y también sacrificios, no del tipo de los mayas o de lo que llevaron después de los aztecas, pero sí van a llevar ciertamente algún tipo de sacrificio. Todos estos centros van a desaparecer en algún momento, pero va a comenzar a surgir otros centros ceremoniales importantes, que estos sí se van a convertir en ciudades, como por ejemplo el caso de Monte Albán, un desarrollo regional importante, el Valle Central, cerca de la Sierra Madre del Sur. Está conformado por Atoyac y del Salado, y que le rodean unas de sierras. Profe, Sí, ¿puede repetir a partir de Monte Albán? Porque se le cortó todo. Monte Albán sí ya podemos hablar de una civilización urbana que se va a ubicar en la zona alta, en la zona de la sierra. Más o menos se encuentra en el valle, en el estado de Oaxaca. El estado de Oaxaca es un estado que se encuentra un poco al sur del Distrito Federal, donde se encuentra la Ciudad de México hoy, rodeado por una serie de cordones montañosos, como son la Sierra Madre del Sur y la Sierra de Juárez. Se encuentra ocupado por una serie de valles, esta zona, rodeado de una serie de ríos que conforman un enorme que se subdivide a su vez en varias partes. Tiene más o menos una altura de 1.500 metros sobre el nivel del mar, con un clima diferente al anterior. El anterior dijimos que era húmedo, tropical, cálido, etc. Acá el clima va a ser mayormente templado y con condiciones variadas para la práctica de una agricultura de tipo acá. ¿Cómo va a ser la agricultura aquí? Cultura intensiva. Agricultura intensiva. Agricultura, perdón, intensiva. Está bien. Se entendió la idea. Va a ser una agricultura intensiva porque nosotros vamos a tener valles cerrados, vamos a tener una serie de ríos aprovechar para hacer canales de irrigación. Van a producir de una manera bastante distinta. La población habla la lengua zapoteca, o sea, estos son otro grupo, y este es un grupo de población que existe hasta los días de hoy. Esta que habla esta lengua va a ser hallada en el siglo XVI cuando llegan los españoles. Conformaría, podríamos decir, una suerte de estado o jefatura,
aproximadamente hacia el año 500 antes de Cristo. Lo importante y el desarrollo de este centro va a estar dado en la ubicación estratégica. Tiene una serie de valles, las condiciones naturales son mejor imposible, de satisfactorio, se encuentran un cruce de caminos, zona de circulación de productos, y hay una serie de situación previa al desarrollo de gran centro. Primero vamos a tener una serie de aldeas, gritas, asentadas en las márgenes de los distintos ríos, en esta suerte de gran valle, y después va a haber una mayor concentración de la población a partir de un centro que se llama San José Mogote. Ahí más o menos se calcula que había, en una mayor expansión, una aldea que presumiblemente habría tenido más de 200, entre 200 y 400 habitantes. Posteriormente, el mismo centro va a tener una segunda fase, con un crecimiento poblacional más importante, que va a llegar a ser importante no solamente a nivel de ese centro, sino también del valle de Oaxaca. Posteriormente se calcula que San José Mogote llegó a tener más de 1000 habitantes. Ese va a ser el inicio de esta zona de concentración. ¿Cómo sabemos eso? Hace una serie de indicios arqueológicos, una serie de construcciones de edificios públicos, va a haber aldeas periféricas también. Acá sí, en el mayor de los casos, los restos arqueológicos permanecen porque es zona de montaña, y algo que va a hacer que estos centros se mantengan, no los deteriore el clima. ¿Que va a hacer qué cosas? Por eso es que estos centros se van a mantener. ¿Qué es lo que hace que se deteriore en la zona del Golfo? No se va a dar acá, obviamente. Acá se van El a clima. mantener. La humedad, El clima, la humedad, etc. Que es un clima Todo ese seco, tipo de factores. favorece. Claro, nosotros vamos a pasar de un clima cálido, tropical, húmedo, mucha lluvia, etc. Eso deteriora. Ahora nosotros tenemos zona alta, promedio 1500 metros del mar, un clima más bien templado, pero por momentos frío. El frío mantiene y conserva. No se olvide eso que siempre decimos de cómo se tuvieron durante casi 600 años las epidemias de Yuya y Yaco, si no hubiese sido gracias al frío y el congelamiento de esa zona. También vamos a percibir que hay un cambio en toda esta sociedad que se está conformando. Eso se ve no solamente por las construcciones, sino también por el tratamiento funerario diferenciado, seguramente. Implica que estamos asistiendo a la conformación de una sociedad maquisada, la confección de figurillas antropomórficas en posiciones como sentados. Estas figurillas, ¿a qué figurillas se van a parecer en cierta manera? Esta figurilla es mucho parecido con otras que nosotros, las cuales ya hablamos, de la zona de los Olmeca, porque la influencia olmeca va a llegar acá. Estas figurillas también van a demostrar que hay una cierta diferenciación social y de liderazgo. Eso implica que ya va a haber jefes. Esta es una sociedad de jefatura. También
También va a haber una atención diferenciada en cuanto a los entierros, ¿eh? No va a ser un simple agricultor que una persona con cierto grado de autoridad, ¿eh? Entonces, un cementerio de Tomalpequé, es un cementerio muy cercano, donde hay una división en un grupo reducido que está separado del resto, que se presume que eran autoridades, que se han encontrado entre su ajuar funerario, cuentas de jade y vasijas con ciertas formas iconográficas. Si no fuese jefe, no tendría este tipo de diferenciación. Vamos a ver que este rasgo o diferenciación social se va a comenzar a percibir mejor en el Valle de Oaxaca como un todo, con la organización de esto que dijimos, sociedades de jefatura, que se conforman a partir de una cosa bastante simple, que nosotros ya vimos entre los primeros grupos de pobladores. ¿Cómo vamos a ir organizando esta sociedad de jefatura? ¿Los lazos van a ser de qué tipo? Que nosotros vimos allá en las sociedades nómades. Familiares. Familiares, muy bien. Los parentescos. Acá también jugar un rol fundamental los parientes. A partir de un jefe o de un sujeto se va a conformar la relación. Obviamente después se va aglutinando más cosas, porque a estos sujetos después se relacionan con otros grupos, con otras familias, etc. También vamos a pasar por eso, hablamos de aldeas, de simples aldeas, naciones un poco más organizadas. Esta se va a comenzar a expandir y van a mejorar las construcciones, sobre todo porque va a haber una mayor producción de productos. Esto va a hacer que la población haya mejores posibilidades de que haya mayor concentración poblacional. Hay grandes construcciones de templos conformados por grandes bloques, ¿verdad?, que se van a utilizar. A diferencia del grupo anterior que tenía que ir a buscar al lugar distante la piedra, en el caso de los sapos, las piedras las van a tener ahí y van a tener grandes lugares para ir a buscar piedra caliza. También vamos a ver el fenómeno de que alrededor de las aldeas o centros ceremoniales importantes como La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo, la población vivía dispersa. Había una concentración de más o menos 1000 habitantes y después había aldeas satélites. Acá vamos a hacer un fenómeno que va a ser la concentración de la población. Y esa va a ser la diferencia. Entonces las localidades como San José Mogote se van a convertir en pequeñas ciudades. Va a ser un factor importante a tener en cuenta. La desaparición de esta ciudad, de las pequeñas aldeas y la concentración de la población en estas de ciudadelas o pueblos, como les quieran llamar. Después, a José Mogote le va a suceder Montalbán I, que se va a dar allá por el año 500, dijimos. Se trata de una nación que va a salir de San José Mogotes, va a tener una rápida expansión, la población va a sufrir una mayor concentración, llegó a tener aproximadamente en un momento de 5000 habitantes, pero posteriormente se calcula que entre el centro importante y la zona de sus alrededores, calcula que pudiera haber tenido más de 17.000 habitantes.
Eso se calcula que más o menos se dio cerca del año 300 al 150 antes de Cristo. O sea que pasamos de ser un pequeño villorio San José Bot, 1000 habitantes, etcétera, a esta ciudadela más grande, sería un pueblo grande hoy para nosotros. La población comenzó a concentrarse también en el valle de Oaxaca, la población comenzó a aumentar. Se calcula que llegó a una concentración importante, esto se percibe claramente sobre todo en las construcciones. El Monte Albán va a pasar por una serie de fases, que incluye la construcción de enormes superficies con edificios de más de 10 metros de altura, que se utilizaron en muchos casos como templos, y también la población de Albán, que va a ser Monte Albán 1, 2, 3, va a pasar por varias fases. Va a tener también una cancha para el juego de pelotas. Fíjate que pasado de la zona del Golfo, que ya teníamos este ritual que es el juego de pelota, a la zona alta. En México en el 2018, y en la zona del Golfo, en la zona del Pacífico, en el estado de Jalisco, hay unas construcciones hechas de adobe, que le pusieron le mezclaron el barro con muchas plantas, y esta construcción tiene forma escalonada, y a pesar del paso del tiempo, está cerca de un enorme lago ahí en la zona del estado de Jalisco, donde se inventó el tequila, digamos. Este estado, cuya capital es Guadalajara, cerca de ahí hay unos restos arqueológicos muy importantes, que tiene una serie de construcciones en forma escalonada, y donde en realidad se presume que es un juego de pelota, No, los olmecas dicen que es como que le copiaron esta franquicia a los otros. El juego de pelota era un juego ritualístico, había unas danzas que se hacían alrededor de esa construcción enorme, y por supuesto se fue viendo a través de lo que nosotros hablábamos hoy, de la circulación de productos, del comercio, diríamos hoy, que se fue expandiendo, y fíjense, fue llegando a lo largo de Central, pero también llegó hasta América Central. Al Monte 1 le sucede un Monte Albán 2, donde acabó estas grandes construcciones. También tiene enterramientos subterráneos con escalinatas y diversas cámaras para la realización de ofrendas para los muertos importantes, obviamente. Tiene hoy habíamos hablado que acá se producía, decía Laura hoy, la producción es intensiva, entonces ellos van a hacer lo que se llama un sistema de control de agua, con un sistema de canales importantes, que va a permitir que esa agua drene siguiendo el sistema de altura, y de acuerdo a la necesidad de cada uno de los cultivos, y se conserva o cuida el agua. También esta ciudadela tiene una defensiva de más de 3 kilómetros de perímetro. Obviamente tenemos que tener en que más allá de este gran centro ceremonial, ciudad, lo llamaríamos, sería la primera ciudad, van a haber otros poblados importantes que se van a mantener, como San José Mogote, Dayanzu, Huilapán. Van a ser las ciudadelas satélites en realidad. Se va a desarrollar el arte, la iconografía. También se presume que a través de la iconografía podemos percibir que hay como representaciones de mutilaciones de gente o de sacrificio, que esta gente comienza
a practicar, también siguiendo el modelo de otras sociedades, las prácticas ritualísticas donde se van a sacrificar personas. Eso sería lo importante a tener en cuenta. También hay que tener presente Profe, ¿hasta ese momento siguen sí, todavía sacrificando prisioneros de guerra? ¿O ya se empieza a hacer otro tipo de sacrificio? en este caso da la impresión por las representaciones iconográficas que sean prisioneros, porque la mayoría de las representaciones son de personas que hoy diríamos esposadas, en este caso atadas, y también como que están tiradas en el suelo, etcétera. O sea que se presume que en realidad buscaban prisioneros, tipo, para realizar el sacrificio. Sabemos en muchos casos que después las posteriores sociedades van a hacer sacrificio de prisioneros y de no prisioneros también, Pero en estos casos da la impresión de que, por lo menos por lo que se percibe en la representación iconográfica, tampoco hay mucha presunción de que Monte Albán haya sido una sociedad militarista, Todavía no vamos a asistir a ese periodo, Más bien, no digo que no se defendían, son dos cosas diferentes, sino calculo yo, por lo que se encuentra, como restos arqueológicos, que en realidad ellos no son una sociedad militarista, en su esencia. Fueron una sociedad agrícola, con un buen desarrollo agrícola, que se dedicaron a un buen intercambio, comercial. Eso sí me parece que hay que tener en cuenta. Con la serie de Monte Albán, con la serie de pueblos o localidades satélites, va a formar como una red. La finalidad es que sean red serían como ciudades aliadas en caso de la posibilidad de algún conflicto. Es una forma de cuidarse, diríamos hoy. También tenemos que creer que es como que en esta fase sucesiva se dan en Monte Albán 1, 2 y posteriormente 3, hace el mismo juego que se dio con anterioridad en lo que vimos en los... Evidentemente la población en algún punto, o por alguna situación particular, se va en algún momento y vuelve a conformar otra fundación. También en esta suerte de pequeñas localidades satélites que va a tener Monte Albán, podemos percibir ya una cierta forma, la sociedad de jefatura, una cierta forma de tributación, sobre todo hacia el centro ceremonial más importante. Podemos hablar también de una cierta conformación estatal ya, hay como una cierta forma de administración, porque podemos decir que esta suerte de cobro de tributo no es aleatorio, digamos, sino tiene toda una finalidad.
Es, sí, esa suerte de tributo es lo que nos va a hablar de, no solamente que ya hay una diferenciación social, sino también una diferenciación jerárquica. O sea, si Monte Albán recibe tributos de otras subsidiarias, significa que ya asistimos acá sí podemos hablar ya ciertamente de un estado embrionario, porque en el caso de los olmecas no, eran como centros autónomos de otros, en este caso ya podemos hablar de una sociedad de jefatura, donde una élite administra y gobierna, controla, porque ejerce varias funciones. Uno tributan, organiza la administración pública, se hace como una federación de ciudades o de pueblos, diríamos hoy, con una finalidad defensiva, de intercambiar productos también, desarrollar la cerámica, ya una suerte de organizar el trabajo, no nos olvidemos eso también, las grandes construcciones, templos, palacios, construcción de la defensa o muralla, y las obras de riego, obviamente, no solamente, ahí está invertido el tributo, ¿eh? Yo necesito tributar porque necesito organizar la administración. Y por otra parte, necesito también organizar el trabajo, ¿eh? Ustedes van a ver eso en todas estas sociedades. Como no tenemos, alguien señaló, mucho desarrollo en cuanto a herramientas, la única fuerza que yo dispongo para el trabajo es la fuerza humana, ¿no? Otra opción. Por eso esta gente va a organizar el trabajo, y en muchos casos se trata de dos formas. Ya vamos a comenzar a ver eso. También se va a ver esto en la zona andina. Se tributa de dos formas. Una, ¿cuál será? Lo que nosotros conocemos mayormente hoy como impuestos. Ellos no tienen dinero. ¿Con qué van a tributar? No existe el dinero. Y a través de diferentes productos. A través de diferentes productos, exactamente. Esa va a ser la forma de tributación primera. De eso van a ser los excedentes que habíamos hablado ayer. Y la segunda forma de tributación que vamos a tener, Con trabajo. bien va a ser tan Integrante. importante como la primera. ¿Cómo? Con trabajo, trabajando para alguien. No trabajando para... Vamos a trabajar para quién. Exacto. Ahí Para alguien el señala, ¿eh? Para esta suerte de Estado. Y como dice ahí, puso ahí como un mensaje, en obra pública. Entonces quiere decir que el simple agricultor es el que va a trabajar. En la escala social, usted va a dar cuenta después, son los que están últimos. Último. Anterior a ellos van a estar, que por eso esos no van a ir a trabajar. Ni a trabajar en la obra pública, ¿eh? ¿Quiénes van a ser los anteriores? Los que están arriba de los campesinos. También van a trabajar, ¿eh? Pero no van a tributar abajo. Van a ser los artesanos, los ceramistas. Esos van a estar arriba de los agricultores. Esos van a trabajar en los talleres dedicados a la artesanía, a la cerámica. Entonces, por lo tanto, ellos no es que no van a trabajar en la obra pública. Ellos van a tributar a través de su trabajo. Ellos son especialistas. Sería como que
agricultores en realidad no tienen ninguna especialidad, son agricultores nada más. Sería como el último escalón. Bueno, hay otro último, por ahí son los esclavos, los pocos esclavos que tienen, pero en realidad los agricultores son el último eslabón de la cadena. Los anteriores son los artesanos, ceramistas, etcétera, quienes van a trabajar y van a tributar su trabajo. Porque después el fruto de su trabajo, la cerámica va a ser exportada. Digamos hoy, van a intercambiarse esos productos con otros grupos, con otras sociedades. Esto también nos permite dar una pauta de cómo se está conformando ese estado, ese estado embrionario, que lo llaman sociedades de jefatura, que es una élite, que es un grupo sobre los otros, ¿no? ¿Qué prácticas religiosas tienen? Si tienen prisioneros, evidentemente tienen alguna actividad militar. Si organizan grandes construcciones, obra pública, palacios, templos, etcétera. ¿Cómo se organiza su trabajo? ¿Cuál es su función de esa sociedad? Todo ese tipo de cosas, la concentración poblacional. Ahora ya no solamente tenemos población asentada, sedentaria, asentada, sino tenemos el centro ceremonial, el centro urbano. Monte va a llegar a tener más de 20.000 habitantes. Especialistas, que tenemos dos tipos de especialistas. Tenemos los especialistas que se dedican al cuidado del templo, a la organización del culto, etcétera, que van a ser los que van a organizar los sacrificios. Entre ellos también tenemos una jerarquía, no es que todos los sumos sacerdotes son iguales, hay diferencia entre ellos. Bien, la organización de la obra pública, también la organización de la agricultura, porque a pesar de que todos tienen un pedazo de tierra, trabajo, la diferencia entre otros grupos. Hoy dijimos, la fuerza de ellos está en la fuerza laboral, ese trabajo. Así que estas sociedades, todas estas sociedades, ¿cuál es el bien importante? En eso se diferencian de nuestra sociedad hoy. ¿Cuál será el bien más importante o el valor más importante? Lo que cada uno sabía hacer, ¿Cómo? como lo que uno sabía hacer, por ejemplo, el artesano, su actividad, el campesino, su labor en el campo, digamos. Sus cualidades, por así decirlo. Bien, pero todos ellos, ¿cómo hacían el trabajo? ¿Hay diferencia? Ahí está el ¿Podría valor. ser la mano de obra, profe? O... No, ¿cómo? Está todo bien lo que ustedes están diciendo. Ahora lo que yo le pregunto es, ellos, cuando organizan el trabajo, ¿cómo es el trabajo que organizan ellos? Todos estos pueblos, todos los que fuimos viendo. Que eso Un es lo trabajo que hace grupal. Bien, pero no se llama grupal. ¿Cómo se llama eso? Está bien lo que estoy diciendo. Comunitario. Es trabajo comunitario. A ellos les interesa siempre el colectivo. Por eso que ellos se diferencian de nuestras básicamente europeas. Porque nosotros somos muy individualistas. Cuando yo quiero ganar plata, quiero ganar yo nomás, no quiero que gane el... En estas sociedades no funciona así el tema. Justamente. Ellos apuntan, como les falta maquinaria, como les falta polea, falta un guinche, ellos a qué apelan? Al trabajo comunitario. Imagínense que cuando ellos, todos estos pueblos van a tener la misma costumbre. Ellos, al no tener diario, funcionan con el trabajo comunitario. Fuerte impronta comunitaria.
Ahora bien, a cada uno de estas fases que van a organizar de estos grupos, el Estado, digamos hoy, le otorga un pedazo de tierra para que produzca para sí, para su familia. Y el excedente tributa. Ahora bien, cuando una parte dice a alguien trabajo colaborativo, sí, efectivamente trabajo colaborativo. Ahora bien, cuando el esposo de Florencia se va a trabajar en la obra pública, estoy haciendo una hipótesis, ¿eh? ¿Quién va a trabajar el campo del esposo de Florencia? Martín Romero se va a trabajar y queda su esposa en la casa. ¿Quién le va a ayudar en el campo? Otro caso. Los hijos. Los hijos. Y vamos a suponer que los hijos son chiquitos. ¿Quién le va a ayudar? Los Los otros integrantes de pelados. su grupo. Los otros, muy bien, los otros integrantes del grupo. Acá dice uno los vecinos. ¿Qué es los vecinos? Porque ellos se van a ir organizando en barrios. La sociedad de Mesoamérica nosotros vamos a hacer lo que se llama, eso que hoy dijo alguien que era fuertemente embretado, parentesco. Los grupos sociales se organizan en barrios parentescos, que son los clanes. Cada clan va a conformar un barrio. Y van a tener mucha gente, digamos, ¿eh? Se van a relacionar a través del parentesco, los casamientos, etcétera, y eso va aumentando. Y en las sociedades de Mesoamérica se llaman calpulli. Es un barrio. Llamaríamos barrio, una villa, etcétera hoy. Profe, Cuando una parte, termino la idea, te escucho, Rosario. dale. Cuando una parte de este grupo se va a trabajar en la pública, en la defensa o en la guerra, ojo, los que son aptos para la guerra van a la guerra, el resto trabaja para esos que se quedaron, que se fueron a pelear, van a trabajar los campos de manera colaborativa, porque ellos están prestando un servicio al Estado, Es un poco lo que pasa, nosotros somos bastante egoístas como sociedad, nada más, eso no pasa. Pero fíjense que en Estados Unidos, una catástrofe, alguna situación compleja, apela a algo que se llama la Guardia Nacional, La Guardia Nacional son aquellos hombres enlistados, serían como los soldados de la reserva. Ellos, cuando hay una catástrofe, como por ejemplo Katrina, algunas de esas situaciones complejas que a ellos les toca vivir, la Guardia Nacional es la que ayuda, Si hay una catástrofe como Katrina que duró como 20 días, la Guardia Nacional está ahí en pie. Ahora bien, ¿quién le cuida la casa a esa gente? ¿Quién le paga a esa gente? Porque esa gente trabaja, la mayoría de ellos tiene trabajo, ¿sí? Como cualquiera. La ESA y el Estado le tienen que sostener hasta que este sujeto vuelva a su vida normal. En estas sociedades ocurre una cosa similar, Solo que en ellos incorporado eso del trabajo colaborativo. ¿Está? Bueno. ¿Notaste algo, Rosario? ¿Es lo mismo colaborativo y colectivo? Porque algo así explicó la profe de práctico, creo, y ella decía colectivo, y por eso me quedó colectivo. Sí. De la forma en que se ayudaban, digamos, era tipo colectivo. Claro, es colaborativo y lo realiza el colectivo, valga la respuesta, Es un trabajo colaborativo, pues te digo, a todos aquellos sujetos que su familia queda abollada ahí, mientras ellos se van a la guerra o a la obra pública, el barrio, el grupo, hace un trabajo colaborativo, pero es colectivo, porque van todos los otros hombres a trabajar, van a estar en la tierra de estos otros, Esto se va a dar mucho en la zona andina también, porque tenemos que sustentar
falta de herramientas más sofisticadas. Y ellos no van a conocer ciertas formas de trabajo manual. Existe en Europa todavía, no va a llegar acá como poleas, una serie de elementos mucho más sofisticados en términos de herramientas, no van a tener esta gente. Por ende, para trabajar y llevar a cabo las grandes construcciones, ¿entienden cuál es la dinámica? Bueno, ¿alguna otra cosa? Este centro ceremonial, para terminar, este centro ceremonial va a finalizar su etapa de esplendor más o menos el año 200 después de Cristo, va a llegar a su fin hoy, con Monte Albán III, porque le va a sustituir, va a llegar otra gran civilización, otro gran grupo, que va a ser el más importante. Por eso que de Monte Albán no es que se habla mucho, porque va a surgir otro gran centro, que va a ser la primera auténtica ciudad de Mesoamérica, que va a ser una de las ciudades más grandes del mundo, del mundo antiguo, que va a ser Teotihuacán. Entonces, Monte Albán va a pasar a un segundo plano, hasta desaparecer, porque realmente todos estos centros se desarrollan en base a una situación, ubicación muy estratégica. En un momento Monte Albán lo fue, posteriormente sería Teotihuacán, que se va a ubicar bien en el centro de México, en cruce de camino, circulación de productos, centro ceremonial, centro urbano, va a tener más de 200.000 habitantes. El comercio va a hacer que esta ciudad, que se va a especializar, no solo se va a especializar en el culto, sino en la producción de artesanía. Entonces, Monte Albán va a pasar a un segundo plano. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Profe, en el culto y en qué más dijo después. Teotihuacán, Sí, sí. sí, va a ser en el culto y va a ser en el comercio. Porque la gente, lo que decimos siempre, la gente no va a los centros de culto y solamente reza, hace otras cosas, ¿o no? ¿Qué otras cosas hace la Sí. gente en los centros de culto? Va a pedir perdón por sus pecados. Sí, pero Realiza también sus actividades de comercio, de intercambio de productos. exactamente. Yo siempre digo el ejemplo más simple. Ahí, señor, alguien va a hacer sacrificios de expiación, sí, van a hacer sacrificios, en algunos casos de animales, y en otros, y ahí circula producto, porque el animalito que yo iba a sacrificar pasaba en la cultura hebrea. ¿Qué tenía que hacer yo? Dice que para la procesión de Jesús al templo se lo hace acompañado de un par de tórtolas, dice, un par de palomas, que era lo que podía hacer una familia media pobre, porque el que tenía más recursos, la presentación del niño lo hacía ¿con qué? Lo hacía con palomas, lo hacía con un cordero. Pero no era. Con un cordero, exactamente, con un cordero. Por supuesto, ¿dónde yo compré la paloma? No voy a traer la paloma de Nazaret de Belén, se me va a escapar ya llegando a Jerusalén. Se compraba ahí nomás, en la salida del templo, del gran templo de Jerusalén, se salía y se compraba y se la sacrificaba dentro. O se compraba el cordero y se sacrificaba.
¿Mm? Esa era la lógica. Estos pueblos hacen exactamente lo mismo, no son diferentes, ¿eh? Y nosotros hoy hacemos lo mismo, ¿eh? Tampoco somos diferentes, ¿eh? Vamos a pillar los segundos ahí y compramos la vela al lado de la Basílica de Tatien. Hoy compramos acá y llevamos para adentro, ¿no? Todo sirve. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Pero grandes centros urbanos, pero son centros religiosos, sobre todo. Ahí está lo importante de dentro, ¿eh? Son grandes centros religiosos, pero también centros de intercambio de productos. No tenemos mucho la moneda, o sea que tenemos que intercambiar los productos, una suerte de trueque. ¿Está? Bueno, que tengan una buena mañana, o sea que está medio gris el día. Igualmente, profe. Bueno, el material porque hay un problema con, no sé qué pasa con, recién fui a preguntar en la facultad y me dijeron que hay un problema con el sistema, ¿eh? Por, Hoy están actualizando SIU creo y que, aparentemente también el aula virtual del Moodle. ¿viste? Yo me fui ocupado a preguntar a la facultad y me dijeron no, que están actualizando exactamente lo que dice Rodrigo, el sistema, el SIU, y me parece que algo también de, Hoy se actualiza el SIU y mañana el Moodle. vamos a estar ahí en el horno, ¿eh? Y bueno, que tengan día, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, Pero, profe. profesor. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Chao, profe. Chao, chao.